Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, tardes o noches. Depende de la hora en que estén sintonizando el canal de un servidor, Infante 777, que en esta ocasión se está conmemorando hoy 15 de abril del 2022, un aniversario más de aquel montaje, ahora le podemos llamar montaje, dado que nos han mantenido por 60 y tantos años, desde el 57 al 2022, año con año, cada 15 de abril, la gente va, no todas, porque hay mucha gente que gracias a las redes sociales y a la información que se está dando en estos canales, en este canal, en un servidor y de otras personas más, ha salido a la luz pública que cómo se manejaban las noticias, cómo manipulaban la información, tanto la prensa escrita como lo que es la televisión abierta. Pero hoy, gracias a las benditas redes sociales, nos hemos dado cuenta que pues no es así como ocurrieron las cosas. Se han descubierto muchas cosas, y es que antes, cuando uno escuchaba una noticia, uno la daba como verídica. Yo recuerdo que decían, es que lo leí en la Alarma, lo leí en la prensa, lo leí en el Excelsior, en el Novedades, en cualquier otro medio escrito, o lo dijo Jacobo, o lo dijo en ese momento, no sé, Guillermo Ochoa, López Dóriga, lo está diciendo Televisa, debe ser cierto. Pero hay muchos ejemplos de que la información no es como nos las ponen, como nos las pintan. Y ahora, como les vuelvo a decir, en estos 60 y tantos aniversarios, se supone que es luctuoso de la desaparición física de Pedro. Yo le llamo la desaparición forzada o el inicio de Pedro en su segunda etapa después del 57, porque tomamos en cuenta que él retorna en los 60s, casi en los 70s, cuando se vuelve a reencontrar con su hermano. Yo tengo entendido que Pedro no le platicó a todos lo que le sucedió. Por ahí parece ser que sí, Mario Moreno sí sabía. Y les voy a decir por qué, en mi punto de vista, se manipula la información. Porque por ahí salió un pseudo familiar, ustedes ya lo conocen, argumentando que él es nieto, y empieza a decir que estuvo Pedro en la cárcel por 20 y tantos años. Entonces, ¿dónde están los años cuando anduvo escondido en la Sierra de Axalan, cuando llegó a México, cuando se entrevistó con su hermano, cuando llegó a la familia de Omar Pérez Salomón, que fue la que lo ayudó en gran parte? ¿Dónde están los años que estuvo con Mari Carmen cuando la conoció en esos años? Sabemos la fecha en que fue su primer encuentro, cómo fue que se la presentaron a Mari Carmen, pero bueno, eso es para otro video. Entonces, cuando la gente ve esas entrevistas, que muchos youtubers lo hacen para generar vistas, generar polémica, la gente lo escucha, y como esta persona tiene mucha labia y lo cuenta como si fuera realidad, como si fuera verdad, luego a nosotros nos preguntan en los comentarios, oiga, ¿y qué opina de esta entrevista? Ya el nieto dijo toda la verdad. Entonces, la verdad que se ha sacado en los otros canales, que estuvo escondido en la sierra de Oaxaca, de Chihuahua, que estuvo escondido con don Mario, o sea, todo eso queda atrás, o sea, y solo porque esta persona lo dice. Ahí se dan cuenta ustedes cómo se manipula, o cómo la gente muchas veces, sin faltar el respeto, carece de criterio propio como para dejarse convencer de una declaración que carece de toda validez. Pero bueno, no vamos a entrar en detalles, únicamente les quiero saludar en esta fecha, 15 de abril, que es cuando se conmemora otro aniversario más de la supuesta muerte de Pedro.
he escuchado por ahí, lo que van a escuchar ahorita, por ejemplo, un audio de una persona, de un conductor de televisión, donde él, yo creo que con tal de sacar la nota, afirma lo siguiente. Escuchen. México entero lloraba la inesperada muerte de un ídolo. Un hombre que supo ganarse el cariño del pueblo con su carisma y sencillez. Este día revivimos aquel trágico día que llenó de dolor a familia, amigos y admiradores del ídolo, que algunos aseguran no murió. No murió en aquel accidente y podría tratarse de un hombre cuyo rostro te mostramos a continuación en el oscuro Paseo de Hollywood. Sin embargo, se mantiene la creencia de que Pedro Infante no murió, al menos no aquel día, y podría haber vivido errando por las calles de alguna ciudad. Dicen que lo vieron, que era imposible no reconocerlo. Dicen que se hacía llamar Antonio Pedro. Una de las teorías es que sería en realidad golpeado por un esposo celoso, un hombre importante, hasta perder la memoria y viviría como indigente por el resto de sus días. En los años 80, un hombre llamado Antonio Pedro decía tener el recuerdo de ser el ídolo del pueblo, y tanto la similitud física como de su voz eran sorprendentes. Juzgue usted mismo. Cada que la veo venir, se agacha y se va de lado, querido amigo. Antonio Pedro fue descubierto por una reportera que se dice pudo comprobar que ese hombre llevaba la placa de metal en el cráneo. Apenas si podía hilar ideas, despedía un mal olor y en momentos de lucidez dijo haber errado por años e incluso había estado en una clínica para enfermos mentales de la que escapó, hasta que un día murió de viejo, en completa soledad. Entonces, si se dan cuenta, esta persona, en el caso de esta persona que escucharon, conductor, no se informa, únicamente le pasan las notas, o su fuente es el Wikipedia o el Google, y ya con lo que él encuentra escrito ahí, lo lee, y lo lee como si fuera algo real, de que se lo encontraron ahí en el basurero, que es un reportero, lo que acaban ustedes de escuchar. Y eso, al escucharlo, mucha gente ya lo da por hecho, o agranda otras teorías más que carecen de valor. Entonces, para mí, pues eso como que no me está gustando. Si vamos a usar las redes, que sean para bien, no para desinformar o crear polémicas. Y desinformar en ese aspecto, de que ahora están acusando a Irma de que fue la que llamó por teléfono al expresidente. O sea, ustedes se pueden imaginar que yo suba un audio diciendo, no, es que Irma Dorantes fue la que le habló al expresidente. Ustedes se pueden imaginar que esa persona que habló estaba presente, escuchó la conversación, o fue la propia Irma la que le dio la información. Si a mí me dan esa información, yo no la subo. ¿Por qué? Porque voy a confundir a la gente, y la gente muchas veces no ata cabos diciendo, bueno, Irma no pudo haber dicho eso, ¿a quién se lo contó? O la persona que lo está diciendo, ¿qué pruebas tiene de que eso sea real? ¿No? Ahora, yo, si subo ese audio o esa entrevista, ¿cómo quedo yo? Aumentando o acrecentando el morbo de la gente de que fue Irma o esto, el otro, o de que estaba en Acapulco, cuando sabemos que Pedro, y hay testigos de que estaba en Mérida. O sea, todas esas cosas, lejos de apoyar, lo que hacen es retrasar o hacer lo que anteriormente hacían las televisoras: desinformar, y es lo que está pasando ahora. Desgraciadamente, por querer tener vistas o seguidores, muchos canales lo que hacen es repetir lo que es obvio que no fue así. Fue el caso también cuando yo hace años subí un fragmento de una presentación de Antonio Pedro, y salía un supuesto Pedro Infante Jr. Yo hice caso. Omar me dijo, ¿sabes qué? Yo conozco a esa persona, no es. Ok, lo quito,
Pero ¿qué pasa? Que el material que yo subo sirve para que otros hagan videos con títulos amarillistas diciendo Pedro Infante Jr. y Antonio Pedro se reencontraron. ¿Usted qué opina? Cuando estas personas que suben esos videos se dan cuenta que eso no es así, pero con tal de generar polémica lo están haciendo. Entonces no se trata de eso, sino que se trata de llevar la información tal y cual es, sin desvirtuarla, sin engañar, sin llegar al morbo, sin dar noticias falsas o entrevistas que únicamente crean polémica o lo que hacen es confundir a las personas que apenas están conociendo de este tema y ya están agarrando esa versión. Pero bueno, el video este era para saludarlos y decirles que van a venir más videos. Están por entregarme unos videos de aquí de Martínez de la Torre, presentaciones de Pedro, son inéditos. Así como también darle las gracias a las personas que ya están despertando o están viendo la realidad, están viendo cómo es que se manejaban los medios, cómo es que se manejaban las noticias, y que hoy en día es una responsabilidad hablar de lo que sea. Aunque tenemos libertad para hacerlo, tenemos que saber qué decir y qué no decir para no confundir a la gente y que los canales que realmente son serios no caigan en el juego de los chismes o de los rumores sin sustento alguno. Por ejemplo, como les comentaba yo, de que Pedro estuvo encerrado 20 y tantos años, entonces ¿dónde estuvo todo? Bueno, pero bueno, no vamos a adentrar más en ese tema. Muchas gracias por ver el video y recuerden que si un canal es serio, desde el principio lo va a hacer siempre hasta el final. Y más tratándose del ídolo de todos nosotros, que hoy se está conmemorando, muchos conmemoran el aniversario luctuoso, y otras personas que se toman la molestia de investigar, sacar lógica y de ver cómo se manejaban las esferas de ese tiempo, para quienes trabajaban, cómo se movían, qué negocios tenían, que se den cuenta que es más o menos lo mismo. Así es que muchas gracias por vernos y seguimos adelante con todos ustedes. Hasta luego.